Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Lo que he dado en esta enseñanza es la tarea del siervo de Jehová y se basa en Isaías 49, 1 al 7. Les invito a abrir sus Biblias allí. Vamos a orar, después quisiera dar un poquito de introducción más larga que normal, por un motivo especial de este pasaje. Padre amado, estamos delante de ti en reconocimiento que tú eres el Dios Santo, el Dios Todopoderoso, el Dios que nos redimió por la sangre del Señor Jesucristo. Queremos someter nuestros pensamientos, nuestros corazones delante de ti, para alinearnos contigo, para entender tu voluntad para nuestras vidas, para comprender cuán significativo es la obra que ha hecho el Señor Jesucristo a favor nuestro, en forma gratuita. Gracias, Padre, por la manera como tú nos vas a guiar en esta mañana para sacar provecho de esta porción de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo dediqué buen tiempo en la fe en Cristo referente a la enseñanza de Isaías 40 al 48. Son pasajes muy especiales, todos estos capítulos, porque Dios hace algo tan especial que es imposible no reconocer la grandeza de Dios de Israel, que es el mismo Dios nuestro. ¿Cuál es esto? Isaías está escribiendo durante el tiempo del imperio asirio, los primeros 36 capítulos. Y en alguna manera, Dios lo transportó, y no sabemos el cómo, para que hablara con el pueblo, ya no con el imperio asirio, sino el cautiverio babilónico, que siguió el imperio asirio en cuanto al rey de gran parte de la tierra. Dios está hablando con mucha antelación al pueblo de Israel al encontrarse en cautiverio en Babilonia por su rebelión, por tener otros dioses. Dios quiere hablarles y decirles, pueden saber que yo soy el Dios que está hablando, y los dioses ajenos, los dioses de Babilonia, de otras naciones,
no les está guiando, no les está haciendo absolutamente nada. Es increíble lo que hizo. Con 160 años antes, nombra a Ciro del pueblo de Persia que derrotó a Babilonia y dice: Ciro es mi pastor, les va a llevar otra vez a la tierra prometida y sabrán que yo soy el Dios que lo hace, porque les estoy diciendo de antemano. Se encuentran en Babilonia y descubren, y después sucede que Babilonia se quita de la tierra a favor de los persas. Y Dios señala, y en alguna manera habla al corazón del rey gentil, Ciro, y hace algo tan especial para llevarles a la tierra. La revelación de Dios en estos capítulos es tan especial. Les animo a leer estos capítulos y vuelve a leer si lo han hecho en muchas ocasiones. Pero el capítulo 49 es como una culminación de lo que está diciendo y tiene una presentación muy, muy especial. Nuestras vidas necesitan ser guiadas por la palabra de Dios. No podemos solo pensar que tomamos decisiones sobre cómo vivir para Dios independiente de la palabra. La Biblia es nuestra autoridad sobre lo que Dios quiere que sepamos acerca de quién es Él y lo que es su voluntad expresada. Si desconocemos su palabra, vamos a tener decisiones sobre principios morales sin la claridad de las prioridades de Dios. El pasaje de hoy nos muestra detalles importantes sobre lo que es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. No podemos eludirla, debemos abrazarla como importante para nuestras vidas. Pongo una proposición aquí. El pasaje de Isaías 49, 1 al 7, revela la naturaleza, el carácter y la función del siervo escogido por Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Isaías 49, si no lo han hecho, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Sigue. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Jehová llama al siervo desde las entrañas de su madre. No parece indicar el llamado de la nación de Israel, aunque en el versículo 3 menciona Israel específicamente. Pero el lenguaje habla de un profeta particular y vamos a ir descubriendo quién es. Pero notamos que hay una conexión de su nombre con su madre. Pero se ve esto en otros pasajes también. Por ejemplo, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La primera profecía hablando del Mesías, hablando del Señor Jesucristo. También en Isaías 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y también en el Salmo 22:10, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Conexiones allí con el nombre del Señor Jesucristo, sin mencionarlo específicamente, y su madre.
El Mesías fue nombrado antes de nacer. Ya vimos en Isaías 7:14 lo que decía, pero en Mateo 1, 21 al 23 dice lo mismo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, citando a Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Está prometiendo algo especial y lo repite aquí. El mensaje es tan importante que todo el mundo, aún lejano, necesita escucharlo. La palabra oídme, escuchad, pueblos lejanos. Está diciendo todo el mundo necesita escuchar este mensaje. Es tan importante lo que va a decir aquí. Notamos en el versículo 2 que su arma no es poder militar, sino revelación de la palabra de Dios. Dios puso su boca como espada aguda. Es común ver el poder de la palabra visto en los profetas. Habla de derribar, de edificar. Pero la espada aguda se observa en Apocalipsis 1:16, cuando dice, tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Está hablando de Jesucristo. Además de esta espada aguda, habla de saeta bruñida guardada en su aljaba. Una saeta bruñida podría ser muy útil porque estaba muy bien preparada. Va a poder trazarse la dirección correcta. No es de mala calidad. La idea es que la saeta que estaba esperando el momento preciso para ser usada cuando Dios quería. Tanto la espada como la saeta estaban preparadas para ser usadas cuando era el momento indicado y con gran efectividad. Dios está preparando el momento y sabe cuándo usarlo. Pero notamos en el versículo 3, su siervo está preparado para una tarea concreta. Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Está planeando muy específico una tarea. Aunque dice que el siervo es Israel, hay muchos indicios en el pasaje que se refiere a un individuo y no a la nación completa. En Isaías 40 en adelante, muchas veces siervo se refiere a Israel, pero en algunos pocos lugares, muy específicamente, se refiere al Mesías que vendrá. Aquí es uno de estos lugares. Y uno se pregunta, ¿cuál era la tarea de Israel? ¿Viste desde Isaías 2 en adelante? Sencillamente, ser el medio por el cual las naciones podrán llegar a conocer a Dios. El plan de Dios era usar a Israel como un ejemplo de un pueblo en comunión con Dios, un pueblo que conocía a su Dios, un pueblo que dependía de su Dios y un Dios que era santo. Vemos este ejemplo desde Éxodo 19. Listo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, esto es un poquito antes de los 10 mandamientos, ante el monte Sinaí, en Éxodo 20, esto es 19, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El plan era usarles a todo el pueblo
como su instrumento para mostrar a los demás pueblos quién es el Dios verdadero, el Dios de Israel. Pero uno se pregunta, ¿cómo podría una nación que no podía encontrar cómo llegar a Dios, fueron llevados en cautiverio por no encontrar cómo relacionarse con Él adecuadamente, cómo puede ese pueblo guiar a otros por ser una nación ciega, sorda, rebelde? Palabra de Dios en varios lugares. Es el dilema que el siervo vino para resolver. Él será para Israel y el mundo lo que Israel no había sido capaz de ser. El siervo va a representar a Israel, pero cumplir con lo que Israel no hizo. Muy significativo aquí. Ante el fracaso de Israel, Dios no destruyó la nación, sino planeó una manera que la capacidad de siervo de Israel podría funcionar por medio de Israel, del Israel ideal. Dios tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. La presencia del término Israel es importante para la teología del pasaje, porque el término muestra que no habla el profeta Isaías. Isaías no está hablando allí, Dios la está usando para transmitir un mensaje, pero no se refiere a Isaías allí. Se está hablando de un siervo escogido por Dios para una tarea tan específica. Con esta preparación de la importancia del siervo, encontramos algo extraño en el versículo 4. El lamento del siervo. Leamos. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. El sentido de este versículo sorprende por su desesperanza. Para los que han leído, por ejemplo, en Isaías 42, 1 a 9, que también habla del siervo, hablando del Mesías, su llamamiento, su preparación, su empoderamiento, que tendría mucho éxito. Pero encontramos algo que contrasta de lo que pensaríamos aquí. Dios no intenta enfrentar la soberbia y la opresión del mundo con mayor soberbia y opresión. Al contrario, el siervo viene con humildad y la vulnerabilidad y la falta de poder de un niño. Por ejemplo, solamente voy a referirme a Isaías 42, versículos 2 y 3. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humillare. Por medio de la verdad traerá justicia. No llega con esa clase de poder en su primera venida. El siervo no viene para dominar ni proclamar desde un trono. El siervo viene para sufrir debido a nuestros pecados. El mensaje de Isaías 53, el pasaje tan especial de los detalles de la crucifixión y la resurrección en ese pasaje. Viene para sufrir por nuestros pecados. En Apocalipsis, el que se siente en el trono es un cordero inmolado, sacrificado. Nosotros, los hombres, sufrimos frustraciones fácilmente. Los sentimientos de futilidad son conocidos. Uno puede decir, mirando atrás en la vida, ¿qué he hecho? ¿Cuánto impacto he tenido? En el momento de morir, ¿qué había logrado el siervo
hablando de Jesucristo, aparentemente nada. En Mateo 27, versículo 46, cerca de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El momento cuando los pecados de la humanidad, los pecados nuestros, fueron puestos sobre Jesucristo y sintió la separación de su Padre, como el juicio por los pecados de la humanidad. Él que no había pecado, cargando con nuestros pecados. Pero en este versículo 4 encontramos que no todo es negativo, no todo es desesperanza. Por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Las dos cosas pueden coexistir. Desesperanza por un tiempo, pero tiene esperanza por haber confiado en Dios. Dios juzga el valor del ministerio. Su declaración, mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios, muestra su confianza total en Él, que lo había llamado y asignado la tarea. No será en vano al fin y al cabo, no será en vano. Sigamos a la misión del siervo que se aclara en versículos 5 al 7. Primeramente, pues vamos a leerlo, después lo señalo. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar la tribu de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Dios le formó desde el vientre para ser su siervo, sencillamente escogido. Pero la misión se define así: para hacer volver a Jacob, a Jehová, a Jacob, y para congregarle a Israel. Para levantar la tribu de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. Sigue, le dio por luz a las naciones, para que sea su salvación hasta lo postrero de la tierra. Es una tarea mucho más grande que solamente tratar con Israel. El plan específico es ayudar a Israel a ser restaurado, no solamente en su tierra, sino específicamente reconciliado con su Dios. Pero también le dio por luz a las naciones. Es una tarea mucho más grande que solo tratar con Israel. Algo notable aquí: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar la tribu de Jacob, para que restaures el remanente de Israel. No solamente tratar con Israel, que no me parece tarea pequeña, pero aquí está hablando de algo muchísimo más grande. Ser luz de las naciones y ser su salvación hasta lo postrero de la tierra. Este mensaje es un mensaje de la visión de Dios para todo el mundo. No se limita
a un solo pueblo. Escogió trabajar a través de Israel, pero nunca se limitó su interés en darse a conocer, en revelarse a todo el mundo. Es parte central del plan de Dios para reconciliar su pueblo y el mundo entero. La tarea es enorme, pero Dios será su fuerza. No está solo. Agregamos, Ciro restauró a Israel a la tierra. El rey que les envió allí de nuevo, de Babilonia, para regresar a Israel, a su tierra, la tierra prometida. Pero el siervo les va a restaurar con Dios. Mucho más significativo. La tierra representa mucho para Israel, pero esta restauración con su Dios, después de su rebeldía tan continuada por tantos años, es lo que necesitan. Es evidente que Israel, Jacob, no puede restaurar a Israel. El mismo pueblo no va a poder hacerlo, porque está hablando de una persona aquí. No puede ser uno de los profetas, no puede ser un hombre para hacer su salvación hasta lo postrero de la tierra. Ningún hombre es capaz de hacer esto. La naturaleza del siervo es importante. Como sabemos, el siervo es Jesucristo y es completamente Dios y completamente hombre. Es el único capaz de hacer esto. Es evidente que el problema principal de Israel no era el cautiverio en Babilonia, aunque Israel pensaba que era su problema, sino su separación de Dios. El siervo es el único que puede atender esta necesidad tan significativa, restaurarles en su relación con su Dios. El versículo 7 es un resumen significativo de esta sección. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Cualidad de Dios afirmadas para aclarar que los comentarios son de alta importancia. Jehová, Redentor de Israel, el Santo de Israel, palabras muy significativas. Habla de su grandeza y poder para llevar a cabo la redención. Pero el carácter del que recibió lo dicho por Jehová, da tristeza leerlo. Al menospreciado de alma, o según la Biblia de las Américas, al despreciado. Entendemos lo que significan estos términos. Al abominado de las naciones. En la Biblia de las Américas dice al aborrecido de la nación, hablando de su propio pueblo. Al siervo de tiranos. En la Biblia de las Américas, al siervo de gobernantes. Pero captamos la idea. Estamos hablando de humildad. Presenta un cuadro de humildad, de inutilidad, de impotencia aparente. Pero hay un cambio drástico que muestra el valor del siervo al final. Será reconocido por la fidelidad de Dios. La última parte del versículo 7. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Lo verán reyes y se levantarán príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Pensemos por un momento lo que se está diciendo. Esta figura del Mesías como humilde, menospreciado, no tomado en cuenta por muchos. Los reyes tan imponentes, tan poderosos, sentados, y delante de ellos los demás necesitan estar parados.
cuando ven al siervo regresar en su segunda venida, porque tiene que ser el contexto aquí, estos reyes salen de sus sillas con asombro, con admiración y postrándose en adoración al ver que este ser que supieron la historia es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que ellos no son nada en comparación. Un rey de una nación, un presidente de una nación, se levantan y se postran por la fidelidad de Dios. Jesucristo llega para reinar. Todo esto sucede en la segunda venida de Jesucristo, cuando va a juzgar a todos y establecer su reino milenial. Esto no es poca cosa. Lo que Isaías está diciendo en estos pocos versículos es impactante en muchas maneras. Estos que no conocieron a Jesucristo llegan a reconocerlo y de ver que Él que habían menospreciado genuinamente era el enviado de Dios para traer redención y ofrecerla al mundo. Vamos a mirar algunas aplicaciones. Sigue. Encuentro unas declaraciones de verdad. Sigue. La humildad del siervo, que es Jesucristo, es muy notable. Pero la respuesta de los reyes y príncipes es impresionante. La realidad de lo que hizo nuestro Salvador debe maravillarnos y producir admiración y adoración y sumisión a sus enseñanzas. La respuesta nuestra debe ser igual. Y ahora mismo, estando aquí en la tierra, no debemos minimizar la importancia del Señor Jesucristo con lo que ha hecho y quién es genuinamente. A veces se nos olvida. Es demasiado común no darnos cuenta de la grandeza del Salvador y lo impensable de su obra a favor de nosotros los pecadores. Tomar el juicio de nuestros pecados para darnos vida eterna. Tomamos todo en forma folclórica, forma casual muchas veces. La adoración a nuestro Dios es algo serio e importante. No es cualquier cosa. Si nuestro Dios es tan grande y nos ha regalado tanto como el perdón de pecados y vida eterna, regalo, la gracia de Dios merece una concentración nuestra en adoración congregacional. Cuando personas llegan tarde frecuentemente para los tiempos de alabanza y adoración en las celebraciones, es un indicio del nivel de prioridad que están dando. Y es muy poca prioridad. Dios merece más, muchísimo más. También llegar tarde distrae a muchas otras personas. Toca concentrarnos, toca entender lo que estamos cantando. Las palabras de los cantos de esta mañana eran palabras importantes, palabras de gran valor. Realmente no es si fuera un favor pequeño que nos hizo, es un acto de gracia que debemos valorar todo el tiempo. La respuesta nuestra a este aspecto, primeramente, dedicar tiempo para conocerlo más a fondo por medio de la palabra de Dios. Quizás no lo hemos comprendido lo significativo de que hizo Jesucristo a favor nuestro. Pero también de tomar la decisión de dedicar todo aspecto de nuestra vida
familia, trabajo, la parte social, etcétera, etcétera, a la adoración de Jesucristo y la sumisión a su palabra. Reconocerlo por ser el Señor de señores y el Rey de reyes. No es poca cosa. Podemos aprender del futuro de estos reyes, príncipes, personas de importancia, que llegaron a reconocer, tenemos la oportunidad mucho antes que ellos de hacerlo. Pero quisiera dedicar algo de tiempo también a los principios relacionados con la misión de Jesucristo. El siervo escogido aquí. La misión se describe aquí en este pasaje como restaurar a Israel con su Dios y ser salvación a los gentiles. Las dos cosas son muy significativas. Israel está en su tierra, pero Israel como nación, no estoy hablando de individuos que pueden existir allí, como nación, no es que están buscando a Dios. No es su camino. En Hechos 13, 46 y 47, yo voy a leer los versículos. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, hablando de los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Citando Isaías 49, 6. Y lo toman como mandato para ellos de seguir la misión de Jesucristo. Ante el rechazo de los judíos, primeramente allí, cuando Pablo y Bernabé estaban enseñando, fueron a los gentiles. Pero Pablo y Bernabé, citando Isaías 49, 6, como mandato de Jesucristo para ellos. No estaba limitado únicamente al siervo. Lo entendieron como mandato necesario de seguir proclamando y presentando a Jesucristo ante los demás. Vieron la conexión con la misión del siervo de Jehová y la responsabilidad de ellos de compartir el evangelio a los gentiles. Es claro que vieron que la iglesia de Jesucristo tiene la responsabilidad de cumplir con esta misión de Jesucristo. Nosotros, que proclamamos ser hijos de Dios, seguidores de Jesucristo, tenemos esta misión, que no se terminó en el tiempo de Jesucristo, no se terminó en el tiempo de los apóstoles, sino muchos siglos más tarde. La meta del plan de Dios es llevar el mensaje del Evangelio, hablando de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, a todo el mundo. Está claro aquí en el pasaje, la meta del plan de Dios es llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Yo llegué a conocer a Jesucristo en el año 72. Como un año y medio posterior, fui impactado en una conferencia sobre misiones en los Estados Unidos para estudiantes universitarios mayormente, y había 17,000 estudiantes entre Navidad y Año Nuevo. 5 días de exposición, de entender más el plan de Dios para alcanzar al mundo.
y cómo quiere usarnos. No todo el mundo ha sido llamado para ir. Otros para orar, dar, pero todos tenemos participación. Me impactó no solamente la conversión, que es el primer paso, de entender el mensaje de Dios. Y comencé a orar. En mi tiempo devocional, estaba haciendo una maestría en ese tiempo. Después de la cena, dedicaba tiempo para la palabra y tiempo para orar. Y Dios iba poniendo en mi corazón la convicción de que era su llamamiento. Y mi interés en lo que estaba estudiando menguaba. Terminé. No era cuestión de esto. Me encanta. Pero había algo más importante que Dios tenía para mí. Este impacto en mi vida, que comenzó hace años, diciembre del año 1973, sigue hasta el presente. No me he jubilado, aunque es común en los Estados Unidos haberlo hecho antes, porque pienso que tengo algo que hacer debido a quién es nuestro Salvador. Y mientras todavía puedo, mientras todavía tengo las fuerzas, tengo responsabilidad delante de Él. Pensando en la situación común alrededor de nosotros, es fácil para nosotros, los creyentes, enfocar nuestra vida en el trabajo, en la familia, en asistir a algunas actividades de la iglesia, como la celebración los domingos, como hoy, y los encuentros de grupo familiar. Sin duda, son cosas muy buenas, muy importantes. Sin embargo, nos quedamos satisfechos con nuestra vida espiritual. Solamente con esto. Aunque entendemos en nuestras mentes la importancia del evangelismo y misiones, no encontramos tiempo en la semana y no es prioritario para nosotros. Para muchos, ser buen cristiano no incluye una carga para llevar el evangelio a los que no conocen personalmente a Jesucristo como Salvador. Nos ocupamos en actividades de la iglesia y no a compartir el evangelio. Hacemos bien en ocuparnos, pero no exclusivamente. La respuesta nuestra, y está en plural en parte, necesitamos tomar tiempo personal y familiar delante de Dios, a la luz de la palabra de Dios, para evaluar nuestra participación en evangelismo, discipulado y misiones. Evaluar, dejar que Dios nos hable, pensar. Si no pensamos más allá de este momento, se pierde el enfoque. Tenemos que pensar, evaluar delante de Dios en este aspecto. Pero hay otro aspecto, y esto es una parte colectiva. Vamos a volver a retomar los talleres de evangelismo y discipulado que cesaron por la pandemia y no hemos vuelto a tomar. Es necesario estimularnos con cierta frecuencia para no quedarnos contentos con vivir, excluyendo lo que Dios ha dicho claramente. Estos talleres tenían el deseo de presentar algo de la palabra, pero de hablar u orar, de enfocarnos en la misión que tenemos, obstáculos que tenemos, dificultades, cómo manejamos esta situación, tratar este asunto como iglesia. Yo no estoy hablando solo aquí, esto ha sido coordinado con el equipo pastoral. Esto no es idea de Juan que no va más allá de esto, no.
necesitamos volver a estimularnos, pero también tenemos otro enfoque. Vamos a tener un encuentro sobre el tema de evangelismo, no solamente el tema de que sí debemos evangelizar mensualmente, encuentro de grupos familiares, para incluir planeación para un encuentro de visitas posiblemente, llevar a cabo un encuentro de visitas de personas sin Cristo, oración por contactos personales, planeación para visitas individuales o de 2 familias o 2 personas. Haciendo invitación a nivel personal, no solamente como un grupo entero. Hay mucha variedad de lo que se puede hacer. Todo lo que nos ayudará a enfocarnos adecuadamente en nuestras responsabilidades sobre el tema de evangelismo, discipulado y misiones. Los siervos han sido instruidos. Nuestro grupo familiar, tuvimos nuestra despedida del grupo actual. Nos multiplicamos en 2 grupos. Soy siervo de uno, Carlos Rodríguez, siervo de otro. Hay 2 otros grupos que están por multiplicarse. Hay que llevar a cabo algunos detalles en este proceso. ¿Cuál es el propósito? Los grupos han llegado a ser abundantes en cuanto a personal y es sabroso, pero también es incómodo, porque si logramos guiar a una persona a Cristo, ¿dónde lo ponemos? Más allá de 15 personas no funciona fácilmente. Y aún con 15, no todo el mundo puede participar con comentarios adecuadamente. Al tener un grupo más reducido, cuando compartimos el Evangelio, cuando la persona entiende, podemos incluirle, integrarle en nuestro grupo, hasta que crezca lo suficiente para multiplicarse de nuevo. Necesitamos retomar esto, tomarlo en serio. Por eso que hablamos de los talleres para celebraciones, pero hablamos de acciones también en los grupos familiares. Duele multiplicarse, pero lo hacemos porque es tan importante compartir el Evangelio. No escuché, Sara. Para combatir el síndrome de Babel. Ok. En conclusión, claramente la misión de Jesucristo es la prioridad de Dios. No hay ninguna duda, no solamente en este pasaje, pero mejor pasaje no se encuentre tampoco. Isaías 42, 1 a 9 habla de algo muy parecido. Trae justicia a las naciones, ser dado luz por luz a las naciones. La misión de Jesucristo es la prioridad de Dios. Los seguidores de Jesucristo lo entendieron como su prioridad, seguir la misión de Jesucristo. Necesitamos hacer lo mismo. Pero quisiera leer un versículo, Hebreos 13, 17, y me van a preguntar cuál es la conexión aquí. Obedeced a vuestros pastores, literalmente en original, a los que dirigen. Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Nosotros, personas de liderazgo, pastores, vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios por el cumplimiento de nuestras funciones. Somos responsables. Y entre estas funciones es la de guiar a la iglesia en su responsabilidad de hacer discípulos a todas las naciones. Necesitamos encontrar maneras de estimular y guiar a los miembros, a todos nosotros, en cumplir con estas responsabilidades. Tenemos que tomar más iniciativa en esta área más débil de la iglesia. Por eso, entre las cosas, los talleres ocasionales y encuentros en grupos familiares con más frecuencia, enfocándonos
hacia afuera. Hacia afuera. Es importante testificar de Jesucristo en oportunidades ocasionales que se presentan. Uno tiene oportunidades en un momento dado, uno comparte, bien hecho. Pero también es importante planear y orar por oportunidades de estudiar con personas o familias para que entiendan el Evangelio de Jesucristo, para obtener vida eterna y poder discipular a estas personas también, guiarlas en un proceso de crecimiento y cómo desarrollar esta comunión personal con Dios y cómo participar junto con otros. Las dos cosas requieren esfuerzo y oración. Antes de orar, vamos a cantar un canto que puede ser no tan conocido por todos, pero les invito a ponerse de pie, pensar en las palabras que están diciendo aquí. Los que conocen la melodía pueden cantar, después de primera estrofa van a ir captando. Vamos a ver si funciona. Un reto nos aguarda. Un reto nos aguarda, aún sin terminar. Tarea no pequeña nos mueve a despertar. Nosotros que te amamos, postrados en tu altar, un voto renovamos, tu nombre proclamar. Donde otros señores que engendran el temor, con pujante fuerza difunden el error. Sin alguien que descubra su gran necesidad, innumerables almas van a la oscuridad. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae salvación, Jesús es el Señor. Damos hoy la llama de otros que al pasar murieron proclamando que Cristo vivo está. Es nuestro su mensaje, la misma comisión que inflama nuestro anhelo, que rinde el corazón. Es nuestra la misión, llevar la redención. Su nombre trae salvación, Jesús es el Señor. Padre que sustentas, oh Salvador de amor, Espíritu que inspiras con celo abrumador, defiéndenos del miedo, aviva la pasión. Tu salvación llevemos al mundo con fervor. Es nuestra la misión, llevar la redención.
salvación. Jesús es el Señor. Voy a pedir que 2 personas nos guíen en oración a terminar. Un varón y una mujer. Por favor, un varón y una mujer para guiarnos en oración a terminar en esta mañana. Señor, en esta mañana te oramos y te glorificamos, Señor, y te pedimos que despiertes en nosotros el deseo de predicar el Evangelio. Ese deseo ya está en nosotros porque tu Espíritu habita en nosotros, Señor. Pero para poder ser renovados nuestra forma de vivir, tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento, Señor, en nuestra forma de pensar. Gracias por tu palabra, por nuestra tarea. Gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva a cumplir la tarea, Señor, de leer tu palabra, de entenderla, de glorificarte, Señor. Y hablo de esto porque la única forma de predicar el Evangelio es entender el Evangelio, de principio a fin. Leyendo la Biblia de principio a fin, porque el Evangelio es una historia que se cuenta desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero que al final apunta a nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, te pedimos que avives ese fuego en nosotros, Señor, para preocuparnos por las personas, preocuparnos por sus almas, preocuparnos por la ira de Dios, tu ira, Señor, que aumenta sobre ellos. Despierta en nosotros la preocupación ferviente, Señor, y una preocupación verdadera por aquellas almas que no conocen de ti, Señor, pero que te necesitan para ser salvos, de tu ira y ser salvos de este mundo que los condena a seguir lo malo y seguir aquello que se opone a ti. Te pido por estas cosas, Señor, si tú bendeciendo en el futuro, los futuros proyectos que se tienen en la iglesia para ser entrenados, Señor, y ser capacitados en la predicación del Evangelio. Despierta en nosotros el Evangelio, llévanos a recordarnos cada día el Evangelio, Señor, y condúcenos a las personas que tú quieras que le prediquemos el Evangelio. Y llévanos a hacerlo con amor, Señor, con mansedumbre, con paciencia, Señor, porque es difícil, porque nadie, o no todos, a la primera escuchan el Evangelio, Señor. Por eso tenemos 4 semillas que dice la parábola. Pero guíanos con amor, guíanos con paciencia y llévanos con amor, Señor, con tu amor a predicar el Evangelio. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, el siervo sufriente y el siervo que murió por nosotros. Amén. Señor, te pido perdón por mi iglesia, por mi vida, por estar tan cómodo en nuestras posiciones. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,